Buenas tardes, jóvenes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenas tardes, ingeniero. Fuerte y claro. Sí se lo escucha, ingeniero. Ok, muy amables. Gracias. Ok, entonces vamos revisando nuestro cronograma. Estábamos en lo que era la tarea 3, ¿no? Y el foro 2, que el proyecto de aula aquí ya se envió. Ya, y estaba, me parece, subido la tarea 3. Esa debían haberla entregado hasta la semana anterior, pero como no hubo actividad, ¿no? Docente, entonces vamos a hacer la revisión en esta semana. En el proyecto de aula, ese es para el miércoles 23, todavía tienen tiempo. Listo. Ok, entonces vamos a hacer la revisión de la tarea 3, ¿no? En este poco tiempo que tenemos. Continuaremos la clase el día de mañana, que tenemos ya 2 horas, ¿no? Entonces vamos a revisar. Permítame un segundo. Abrir el drive. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Ok. Vamos. Listo. Ok, voy a empezar con los PDFs, ¿no? A ver, exactamente es... Consulte un circuito convertidor DC-DC para armar y simúlelo para analizar sus formas de onda, ¿no es cierto? El DC-DC. Esto es del compañero Estupiñán John. Entonces cualquier consulta nos la hace, ¿no? Nos la solventa, mejor dicho. Dice, como ya saben, la parte de potencia del convertidor realiza la conversión básica de energía del voltaje de entrada a voltaje de salida, incluyendo la switch y el filtro de salida. Circuito de potencia del convertidor se puede notar un transmisor MOSFET, transistor MOSFET de canal N, un diodo denotado con la letra D, capacitor C y un inductor. Finalmente una resistencia L que representa la carga. Durante el funcionamiento normal del convertidor,
El MOSFET es encendido y apagado por un circuito PWM. Este comportamiento switching crea pulsos en el circuito. El inductor está conectado al capacitor. Únicamente cuando el diodo conduce se forma un filtro LS. El mismo filtra el tren de pulsos para producir un voltaje de salida. A ver, si está aquí el compañero para que defienda su trabajo, Estupiñán John. Primero que nada, ¿qué tipo de circuito es el que está armado? No indica, ¿no? Debe ser un convertidor de CDC porque eso se pide, pero exactamente qué circuito está armado no sabemos. ¿Será un bus, un buc, el elevador, el reductor? ¿Qué tipo de circuito? ¿El puente H? ¿Qué tipo de circuito es el que está armado? La forma de onda que nos está presentando es solamente de la de la activación y desactivación de los circuitos de los dispositivos semiconductores de potencia, me parece, ¿no? El PWM que habla acá. Ya, pero lo que nosotros queremos ver, y eso se solicitaba, ¿no? Era la entrada y la salida. ¿Qué le está haciendo al voltaje de entrada en la salida? ¿Ya? Ese es el objetivo del convertidor, ¿no? Que modifica la señal de la entrada, ¿sí? Y le transforma, no es que le transforme, sino que le adecua conforme a nuestros requerimientos, ¿no? En base al circuito que hemos implementado. Entonces, ¿qué está haciéndole a la señal de entrada que se puede observar en la salida? Aquí no hay más que una sola onda, ¿no? No está el compañero para que nos dé alguna explicación. Vamos a pasar al siguiente. Ya. Dice, un convertidor de CDC se puede realizar utilizando dispositivos de almacenamiento de campo magnético o de almacenamiento de campo eléctrico. Para efectuar la conmutación se utilizan dispositivos semiconductores de potencia ampliamente utilizados como interruptores, como son los transistores, diodos, etcétera. Componentes que se use para armar el circuito fueron el transistor, debe ser, no le falta la R, es MOSFET, ¿no? Un inductor, un diodo, una resistencia, un capacitor polarizado. Igual aquí, ¿cuál es el circuito que está armando? No nos está indicando qué circuito es el que está armando. No sé si está aquí Bone Fajardo Edison. No está Bone Fajardo Edison. Presente, profe, aquí estoy. Explíquenos su circuito. ¿Qué tipo de circuito es? ¿Es un elevador? ¿Es un reductor? ¿Un semipuente? ¿Un puente H? ¿Qué circuito es? No. No sé si me escuchó. A ver, vamos anotando aquí, ¿no?
Ya, al igual que el de acá es la misma. Vamos a ir poniendo. No nos indica qué circuito está armando, ¿no? Vamos acá. Delgado Jorge. Dice, para los circuitos de CDC generalmente se recurre al clásico 7805, al LM317. Cuando queremos voltaje variable, se utilizó la fuente de entrada, un transistor, en este caso un MOSFET canal P, pero puede ser cualquier elemento que pueda conducir y aislar de manera controlada. Una bobina, un diodo, en este caso Schottky, un capacitor y un circuito oscilador PWM. Formas de onda. Ya, aquí el circuito corresponde, ¿no?, a un convertidor DC-DC. Sí. En este caso vendría siendo un elevador. El problema es que no lo está simulando. Y el trabajo era de simulación, de que ustedes utilicen un simulador para ver las formas de onda, ¿no? Entonces no era de explicar el funcionamiento, sino de simularlo, ¿no? Simular en cualquier programa de simulación. Eso había quedado a criterio de ustedes qué programa utilizan, pero había que simularlo, ¿no? Aquí está la simulación. Es lo que no está hecho. Y está de manera general, ¿no? No hay datos de qué inductancia está poniendo, cuántos henrios o milihenrios es, el capacitor de cuántos microfaradios es, el diodo, bueno, indica el Schottky, pero qué numeración, qué características tiene. La fuente no se sabe qué voltaje está poniéndole, si es 5 voltios, 6 voltios, 12 voltios a la entrada. Sí, todo es una consulta general, ¿no?, del circuito convertidor de CDC. Entonces tampoco cumple con lo solicitado, ¿no? Estos enlaces de acá no sé de qué es. Vamos a abrir. Ah, es del PDF mismo. Ese es el mío, ingeniero. O si no es que yo le mandé el link de la simulación, porque yo lo hice en Tinkercad. Se lo mandé aparte. Pero como no se podía enviar a ese link que usted me mandó, yo se lo subí lo compartí como antes se hacía, como uno compartía los deberes. Bueno, no les pedí el archivo, ¿no? Lo que quiero es el informe, sí. A ver, vamos un poquito también para que ustedes vayan teniendo un criterio ya más de lo que se trabaja en el ámbito profesional. Digamos que usted ya es trabajador de alguna empresa, ¿no? Póngale Termoesmeraldas, yo qué sé, refinería, y usted es el técnico, y su jefe le manda a hacer el análisis del circuito, ¿no?, de tal sistema. Y usted no le va a dar un link con ahí está la simulación, usted verale, ¿no? O sea, usted tiene que hacer su trabajo y tiene que usted colocar de tal manera que su jefe vea y diga, ah, ya, este circuito está funcionando así, así, está bien o está mal. Ya, o sea, usted debe darse los modos
para que sus jefes le entiendan el trabajo que está. Aquí va a haber un choque bastante grande, ¿no? Porque ustedes desde la escuela y el colegio, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Consulte sobre lo que es la independencia del Ecuador. Ponen en Google independencia del Ecuador, control C, control B, control C, control... Y para estar más seguros, cogen 3, 4 fuentes, control C, control B, lo ponen y ahí el profesor revisará y verá cuál de todos los que consulté le gusta y con eso me califique. No, esa mentalidad es la que nosotros debemos empezar a cambiar, ¿ya? El trabajo no es para el docente o el trabajo no es para su jefe. Ahora el trabajo es suyo. Usted es el que tiene que realizar, analizar, leer, simular lo que sea y presentar los resultados para que su jefe entienda, ¿ya? Y comprenda. Entonces aquí el cambio de mentalidad de lo que hemos venido trabajando y de lo que todavía trabajamos, ¿no? En esta semana he estado calificando, revisando trabajos de otras asignaturas también y me pareció curioso, hay un muchacho que sacó 0 porque en otra asignatura le mandé un tema, ¿sí? Asimismo para que, un tema puntual, ¿no? El muchacho coge y de 3 fuentes diferentes, control C, control B, lo que se mandó y cosas que ni siquiera se mandaron también, ¿no? Control C, control B de 3 fuentes más. O sea, él como que dijo, no, mientras le ponga de 4, 5, 10 fuentes ya está mejor hecho el trabajo. Y no es así. Usted es el estudiante, usted es el que debe leerse esas 10 referencias, esos 10 libros, esos 20 páginas del internet, pero acá usted tiene que presentar ya la esencia, los resultados, lo que sirve, ¿ya? Imagínese usted en el trabajo ahí a la semana que le digan presénteme el análisis del sistema tal, haga el análisis de las formas de onda del sistema para ver si está funcionando bien, y usted que le mande y le diga tome aquí está el enlace del Tinkercad, ¿no? Entonces no creo que le vaya a gustar nadita eso a su tarea jefe. no era esa, ingeniero, la tarea no era eso, sino que yo, como tengo con virus la computadora, la hice limpiar y se me borró la tarea que sí había hecho. Entonces esa la hice ya la carrera fue porque yo tenía hecho. Entonces lo del Tinkercad sí lo tengo más explicado. Eso se lo compartí como antes se compartía anteriormente la tarea, ya está, digamos, ahí se puede ver las simulaciones, todo. Ya, pero aquí solamente está el archivo PDF, ¿no? Sí. Solo está Pero el archivo. es que ese no se lo pude enviar porque no permitía, no se podía, entonces lo envié como anteriormente uno enviaba las tareas. Esa es otra, ¿no? Aquí tenemos claramente, bueno, ya eso creo que fue hablado y hablado muchas veces en el primer parcial, ¿no? Aquí se está indicando clarito el modo de entrega, ¿no? En ningún momento se habla de que coloque su No, es que no me link, permitía, coloque su drive. el de Tinkercad no me permitía compartirlo a ese link. No, es que no quiero su trabajo en su simulador. Lo que quiero es el documento de Word. O sea, usted debió haber hecho capturas de su pantalla y en el Word usted debía haber colocado el circuito, colocado sus capturas, las formas de onda y usted ese archivo de Word lo transformaba en PDF y me lo subía. Eso es lo que está puesto acá, ¿no? El modo de entrega. Aquí está el encabezado. Dice, coloque la tarea realizada, guarde el archivo como PDF y con su apellido y nombre y le sube a este link. O sea, esto ya fue analizado, vuelvo y repito, ¿no? En el primer parcial, y a ustedes no es la primera vez que le están entregando, ¿no? Un trabajo aquí en esta asignatura, ya saben cómo hacerlo. Entonces, creo que no ameritaba volver a repetir, ¿no? Las maneras de. Entonces, usted lo que debía haber hecho es en su simulador hacer todas las capturas que considere necesario y de ahí irla pegando en el Word y explicando de una buena manera, explicando el funcionamiento del circuito, ¿no? Sobre todo con el análisis de las formas de onda, ¿ya? Que en sí ese era el trabajo, ¿no? Entonces, aquí se tiene solamente su PDF y no hay el circuito, no hay simulación, no está nada, ¿no? No hay la simulación. Vamos revisando. Ya dice, aquí tenemos un convertidor de CDC, hagámoslo un poquito más grande.
permite obtener 0.4 voltios menos de salida con respecto en donde entra a partir de una fuente sin necesidad de utilizar transformadores ni circuitos integrados especializados. 0.4 voltios menos. No sé si está el compañero dueño de este trabajo, el compañero Lara. Sí, ingeniero. Lo que quise decir es que, por ejemplo, entra 1.5 y sale 0.4 voltios menos. Es un circuito reductor. A ver, ¿0.4 voltios menos o solo sale 0.4 voltios? 0.4 voltios. Ya, o sea, yo puedo meterle 5 voltios a la entrada y en la salida tengo 0.4 voltios. Puedo ponerle 12 voltios a la entrada y a la salida tengo 0.4 voltios. Empezando, por ejemplo, con el voltaje que le puse aquí, ¿no? 1.5. Ya, con el de 1.5, pero mire lo que usted me pone acá, ¿no? Acá me pone 1.5. A ver, déjeme si le coloco el lápiz. A la entrada y a la salida me dice clarito más 15 voltios y 0. No, si baja un poquito el diagrama, por favor. Aquí, por ejemplo, la entrada es de 1.5. O sea, por ejemplo, si le pongo 6 voltios, le sale 6.40, le sale 6.1. 6 puntos. Son 40 voltios menos de lo que ingresan. Ya. Y la simulación de osciloscopio, aquí la diferencia es un pico. Ya, a ver, déjeme un segundo. Verle aquí, ¿no? A ver. Vamos por partes, ¿no? ¿Qué tipo de circuito es el que usted está simulando? A ver, ingeniero, para hacerlo franco, intenté yo hacer este circuito aquí, que es un circuito elevador, porque eso estoy viendo aquí que ingresa aquí 1.5 voltios y el sistema le bota 15 voltios, ¿no? Ajá, así es. Sí. Entonces intenté hacer tal como está el circuito y no me salió. Pero el propósito de eso era ver el voltaje, o sea, el propósito según la tarea, entiendo, es ver la diferencia que hay respecto a la entrada, en las ondas respecto de entrada versus respecto a salida, ¿no? ¿Verdad? Sí, ya, sí, entonces, como no pude lograr hacer el circuito que está aquí, la intención era por lo menos demostrar que sí intenté hacerlo y que aún así puse el osciloscopio de la forma que está aquí, que hay ondas diferentes. Ya, una pregunta. No, está bien. Vamos aquí. El circuito me parece bastante bueno. Sí se dan cuenta, ¿no? Que es el circuito que nosotros teníamos. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos algo así? Teníamos la bobina. Ya, acá tenemos el dispositivo semiconductor. Acá tenemos el diodo. Que ahí está funcionando como un cheque para que no. Sí, acá tenemos el capacitor. Ya, y acá tenemos el Zener, ¿no? Bueno, aquí, de aquí para acá ya sería filtros o la salida, pero hasta ahí es el convertidor, ¿no? El convertidor de CDC elevador, ¿ya? Entonces acá tenemos la entrada, ¿ya? Y acá tenemos la salida. Entonces si se dan cuenta, este de aquí es este de acá, este de aquí es este de acá. Este diodo es el diodo de aquí. El capacitor es el de acá. Y hasta ahí tenemos el circuito, ¿no? El de CDC. O sea, como circuito está bien. Los valores también me parecen bien. O sea, ya está un circuito como para armar, ¿no? Porque tengo valores de resistencias, de inductancias, los transistores. Aquí mi pregunta sería, ¿por qué no le resultó? O sea, ¿por qué no le pudo simular a este?
le puse tal y cual, hasta me esforcé ahí, empecé incluso de las 3 de la mañana adelante y me quedé hasta las 2, hasta casi 1, 2 de la tarde del día del siguiente, del mismo día, y les juro que no, le puse con los valores tal y cual como están ahí, los 24, 240K y tal y cual. Y yo en lo que es circuito en Tindercad domino bastante, ¿verdad? Algo así no me salió el circuito. Pero lo que logré hacer es ver una diferencia entre entrada y salida de los... Entonces, el estudio era respecto a la entrada y salida, la diferencia entre entrada de onda, diferencia entre entrada y salida de onda. Entonces, Ya. Este otro circuito sigue siendo el mismo, ¿no es cierto? Exacto, con los valores que están ahí. Que están ahí sacados y abajo, y por eso abajo le puse el link, para que se da cuenta que todo está en tal cual, pero aún así no me resulta. Yo lo revisé, lo analicé, lo viré, lo volteé, lo trapié, lo lavé y nada. Ya, a ver, vamos viendo qué es lo que estuvo mal. El inductor, un lado del inductor coge al emisor y de ahí coge a la fuente. Al emisor y a la fuente. El otro lado pasa a través de una resistencia, dice. El otro lado, una resistencia a la base. Ya. Y también va al diodo. Ya. Y también va al colector del NPN. Ya. De acá de la base del NPN al colector del P y conecta. Y acá de la base también conecta. Viene el capacitor, viene el diodo Zener y acá sale. Tal y cual, como usted se analiza, está tal y cual como está. Sí. Entonces yo lo hice a propósito de la aprovechemos, no usé la ventaja de que a propósito de la tarea es diferenciar sus respectivas ondas, y entonces me enfoqué más en esa área, entonces, porque ya no di más y me enfoqué más en eso de porque les juro que empecé desde las 3 de la mañana hasta casi las 2 de la tarde, que era la hora de Open the Door, que era la hora que entregar la tarea y no, porque ya el circuito lo tenía hecho, ya lo tenía visto hace tiempo. Entonces, como yo domino un poco lo que es Tindercad, entonces asumí que iba a poder hacer, pero ya de las 3 a las 4 de la mañana ya estaba hecho hace rato. Más sin embargo, no me salió. Hágale una prueba, quítele el diodo Zener. Solamente quítele el diodo Zener y mírele qué es lo que le queda. O sea, solamente hágale la parte del circuito, ¿no? La parte del circuito del convertidor de CDC. El Zener puede deshabilitarle. Y los valores sí están bien ingresados, los valores de la inductancia. Revisé uno por uno, tal cual como está en el diagrama, y algo así no sale. Y el problema es que no hay por qué quitarle algo, porque se supone que si el circuito está hecho es para, y ya está solo de armar y ya sabes. Y eso puede ser porque si un ingeniero me pasa un plano para hacer un circuito en una casa, y yo tengo que seguir como ya el plano está, porque se asume que él ya ha hecho un estudio, del plano, y entonces si yo hago eso y sale el corto, se enciende la casa. Entonces debe ser ya, justamente para eso, ustedes ahorita ya ni siquiera pasan a eso, no pasan del papel a la ejecución, pasan del papel a la simulación y de la simulación a la ejecución. Es más, hay otro paso previo en lo que son circuitos, ¿no? De la simulación pasa al protoboard
Y del protoboard pasa ya al circuito real que se vamos a hacer. O sea, hay varias etapas, ¿no? Hablando de lo que es electrónica. Pero en esta etapa deberíamos nosotros tratar de solventar ¿qué sería? Error, ¿no? Aquí en la etapa de simulación se puede decir, ah, no, es que aquí está mal conectado esta resistencia, o esta resistencia no es resistencia, sino es un potenciómetro. Por poner un ejemplo, ¿no? Se podría detectar fallos. Para eso sirve una simulación, ¿no? La simulación no es solamente para comprobar funcionó o no funcionó, sino para detectar errores, para detectar fallos y para optimizar el circuito, ¿no? De pronto estar en la simulación dice, no, esto está de más, ¿sabe qué? Mejor voy a eliminarlo. Entonces, otra parte también interesante cuando ustedes simulen un circuito es empezar por lo básico, o sea, no armar todo y a ver si funciona o no. Es recomendable, ¿sí?, que usted lo vaya haciendo por pasos. O sea, hubiera colocado primero le hubiera colocado la fuente, obviamente, le hubiera conectado el inductor, el diodo y el capacitor, y hasta ahí ver qué es lo que me da. ¿Ya? Aquí, en vez de ponerle un transistor, le hubiera puesto un interruptor momentáneamente, ¿no? Un interruptor. ¿Ya? Y usted en la simulación activaba y desactivaba el interruptor, activaba y desactivaba el interruptor. Entonces con eso usted ya hace una prueba de la etapa que sería la etapa de potencia, ¿no? Entonces ya sabe que la etapa de potencia está funcionando bien. Ahora sí, una vez que ya sabe esto, como siguiente punto, ahora sí voy a colocar el transistor como tal y el circuito que sería el que le dispara al transistor, ¿no? Toda esta parte de acá. Todo este circuito de acá es solamente el de disparo, ¿no? Del transistor. Entonces, si es que luego de hacer esto no me funciona, yo sé que aquí es donde tengo algún inconveniente y ya sé por dónde seguir buscando, ¿no? Por dónde atacar, por dónde buscar información. Pero no es bueno coger y armar todo de una, ¿no? Yo me acuerdo, y esto es verídico, ¿no? A nosotros en laboratorio de electrónica nos hacían armar un reloj completo, ¿no? Con hora, minuto, segundo y milisegundos, o sea, como cronómetro. Entonces, imagínese usted tener 2 y hasta 3 protoboards de los grandes, todo lleno de cables integrados y todo lo demás unidos, y que después de que arma todo eso, se da cuenta de que no le funciona. Y entre 2, 3 protoboards armados completamente, encuentra el fallo. Es bien complicado, ¿no? Yo me acuerdo que eso había un compañero que se daba contra el piso porque igual no le funcionaba, dice, pero estoy armándolo idéntico y no le encuentro el error. El ingeniero que nos daba clases lo que hizo fue cogió, se sentó, sacó todos los cables y los integrados de todos los 2 protoboards y empezó a armar nuevamente probando por partes. Y dijo, miren, ahí está. Ya, entonces yo, porque tristemente, porque ahí la idea era armar un circuito de elevador, ¿no? ¿Verdad? De ese de hacer. Sí, puede ser elevador o reductor, cualquier, o el puente H también pudo haber armado. A ver, disculpe, la idea era en este circuito armar un circuito de elevador con el proyecto que está aquí. Más sin embargo, como no me salió, entonces por eso no lo borré, porque quería que llegara a este punto y solo esto no. Esto es lo que quise hacer. Más sin embargo, este es lo que me pude hacer. Entonces, y lo hice un reductor. Como salió el reductor, pero el propósito era poder conseguir las ondas, diferentes ondas, que es lo que estaba en la emisión de la tarea. Ya, bueno, no tanto solamente analizar las ondas, ¿no? O sea, si bien ese fue el objetivo, sí, armar el circuito y analizar las formas de onda, pero es justamente ver cómo se va comportando cada parte, ¿no? A eso es a lo que me refiero. O sea, como cajón, el voltaje de la entrada, ¿ya? Y el voltaje de salida. Eso de cajón. Pero también quisiera ir viendo en este punto, por ejemplo. En este punto, ¿cómo es la forma de onda? ¿Cómo es la forma de onda por efectos de la inductancia? Aquí en este punto, ¿cómo es la forma de onda aquí en el capacitor? ¿Ya? Entonces, usted ahí, el rato que analiza las formas de onda, usted se va dando cuenta, ah, el inductor me ha sabido hacer esto, el capacitor me ha sabido hacer esto de acá. ¿Ya? Ese es un análisis de las formas de onda, que era lo que se pedía, ¿no? O sea, tiene razón lo que usted dice. Era armar el circuito y analizar las formas de onda.
Ya, pero no solamente entrada y salida, eso como básico, ¿no? Pero sí sería interesante mostrar puntos intermedios e ir viendo cómo es que funciona. La otra también acá, ¿no? Cómo es que se está switchando este transistor. Entonces, miren, aquí hay 3 formas de onda adicionales que me hubiera gustado que ustedes la observen con el osciloscopio, ¿no? Del simulador. Entonces, por una parte, entrada, salida, esas 2 unidas para ver cuál es la diferencia. Por otra, cómo se está switchando el transistor, ¿sí? La forma de onda de switcheo. La otra, cómo está actuando el inductor y cómo está actuando el capacitor en este circuito. ¿Ya? Ok, a ver, ya se nos acabó la hora. Vamos, para que no se vean... Ingeniero, un compañero Dígame. se salió y dice que se le puede dar. No lo tengo aquí en la sala de espera. Ahorita se conectó. ¿Luis Coral? No, Luis Coral no. Luis Coral Es de la otra asignatura entonces. Es que ahorita tengo otra asignatura. A ver, vamos entonces por partes, ¿no? Estamos revisando, ya vemos que tenemos que corregir, ¿ya? Entonces, váyale corrigiendo. No quiero que se perjudiquen con notas, ¿no? Ya están a punto de culminar con. Lo que más quiero es que ustedes vayan aprendiendo, ¿no? Aprendiendo de los circuitos, aprendiendo de cómo funcionan cada elemento, cuál es el aporte de los elementos dentro del circuito. Entonces ya saben los trabajos que están mal, ya hemos analizado, vamos a seguir analizando los otros, pero más que seguro que les voy a abrir otra entrega, ¿no? De recuperación de esta tarea. Entrega de recuperación de esta tarea para, ¿cuándo la dejaríamos? Para el próximo martes. Yo se lo iba a decir, profe, disculpen, porque yo también tuve el mismo problema que el compañero Lara. Ya. No. Ya, pero ojo, ¿no? Lo que se quiere es el circuito. Ahorita, por ejemplo, los primeros trabajos ni siquiera me dicen qué circuito es. El del compañero Lara está bastante claro, ¿no? Es claro, el de CDC, es el elevador. Pero los otros trabajos ni siquiera. Integrado. Ya, eso. Entonces, integrado 555. Yo tengo que corregir mi trabajo o cuánto me saco hasta ahí. tiene que corregir el trabajo, ¿no? Tiene que corregir el trabajo. Tiene que funcionar ese circuito o indicar qué es lo que está mal del circuito, aunque no creo que esté mal. No creo que esté mal, ¿no? El circuito está bien hecho el circuito, están bien colocados los elementos, los datos. Sí, algo debe estar pasando. Como le dije, no, vaya por partes. No le conecte todo, solamente conéctele partes y hágale funcionar. ¿Ya? Y es más, puede usted ir tomando capturas de las partes que usted va armando. ¿Ya? En primera instancia no le ponga el transistor, póngale un interruptor y usted en el programa va switchando el interruptor y va viendo qué es lo que pasa, ¿no? ¿Ya? Hágale por etapas, no le haga todo de una sola. Esa es la recomendación. Listo, entonces eso quedaríamos, ¿no? De manera general. Igual si usted considera de los compañeros que no hemos revisado que están bien conforme ya hemos dicho, entonces no lo haga, pero ya les voy a habilitar otra carpeta para que puedan subir, ¿no? Recuperación. Para no perjudicarles, no va a haber penalización, entonces va a ser calificado sobre 10 igual, pero ya saben cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacerlo. Primero el circuito, indicando qué tipo de circuito convertidor de CDC es, ¿ya? Ahí que esté presente, en que esté mostrando los valores, ¿ya? Y las formas de onda, ¿no? En la simulación. Listo, jóvenes, entonces continuaremos revisando, ¿no? Las tareas, pero los que quieran ir corrigiendo ya lo pueden ir haciendo, ¿no? Igual va a quedar hasta la próxima semana. Yo ya les habilitaré otra carpeta de recuperación para que ahí suban sus trabajos. Y solamente súbale el PDF, ¿no? No quiero el enlace del simulador, ni el circuito, nada de eso. Solamente quiero las evidencias, ¿no? Las formas de onda, el circuito y todo para poder analizarlo acá. ¿Ya? Véanlo como desde el punto de vista que ustedes ya estuvieran en un trabajo. Al jefe no le interesa el diagrama, no le interesa el enlace con el simulador, el video, no, lo que le interesa son los resultados. El circuito, qué valores tiene y qué resultados está dando, punto. Es lo que necesita el jefe, ¿no?
Entonces vamos ya cambiándonos esa idea del comportamiento, ¿no? Ya no es una tarea. Usted cuando esté ya en el mundo laboral ya no va a ser una investigación de control C, control V. Ahora sí le va a tocar sacar datos reales, información real y la información precisa, que es lo que le interesa a su jefe para que él continúe con el proceso, ¿no? Entonces ese tipo de pensamiento es el que ya vamos a ir cambiando desde aquí, desde las aulas, ¿no? Listo, jóvenes, entonces nos vemos el día de mañana para seguir con la revisión. Que tengan una buena tarde, ¿no? Bueno, profesor, gracias. Ok, ingeniero, pase bien. Ok, pasen bien.